Hola a todos, bienvenidos a la primera emisión de Los Economistas. Estamos encantados de que estén en sintonía con nosotros para compartir información importante y fundamental, más porque como personas debemos de estar al tanto del manejo de las leyes, su jerarquía, el cómo se llevan a cabo, además de conceptos que son importantes para una persona que no tenga mucho conocimiento acerca del derecho. Esperamos sea de su agrado. En esta ocasión tenemos muchos temas de interés, tales como concepto, naturaleza y características del derecho, normas, clasificación y características, fuentes de derecho, acepciones de la palabra derecho, clasificación del derecho y jerarquía de leyes, aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, conceptos jurídicos fundamentales, hechos y actos jurídicos. Estos son algunos de los temas que hablaremos a lo largo del programa. Cabe mencionar que tenemos invitados muy especiales, así que ponte cómodo para escuchar y relajarte a gusto. Eres importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y dejar tu manita arriba. Comenzamos. Comencemos dándole la bienvenida a nuestros invitados en esta ocasión. Nuestra primera invitada, ella es la señorita Aide, estudiante de administración. Mucho gusto, Aide. Hola, es un placer el poder estar aquí con todos ustedes y dar a conocer un poco acerca de lo que son las normas, su clasificación y características del derecho. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que estés acá y brindarnos un poco de tu tiempo y presencia. También contamos con la compañía de la señorita Saraí, estudiante de administración. ¿Qué tal estás, Sara? Hola, me encuentro muy honrada de haber sido invitada. Espero que mis aportaciones sean de calidad y mucha ayuda. Espero que el programa sea de tu agrado y estés cómoda. Gracias por tu presencia. A continuación les presento al joven Bruno, estudiante en administración, que nos deleita el día de hoy con sus aportaciones acerca de las leyes. Excelente, muchas gracias por la invitación. Ya quiero comenzar y responder a todos sus cuestionamientos. Es un placer estar acá. Espero que mis aportaciones sean valiosos para todos ustedes, que nos escuchan de diferentes partes de la región. Creo que en todos hemos oído hablar del derecho. Como seres humanos tenemos presente en todo momento normas que son parte de nuestro día a día, pero también nos protegen como ciudadanos en cualquier lugar y momento. ¿Pero qué es el derecho? ¿Por qué es tan importante conocerlo y en qué nos beneficia? Bueno, si nosotros simplemente buscamos en internet lo que es el derecho, nos dice que es un sistema de principios y normas, generalmente inspiradas en ideas de justicia y orden, que regulan la conducta humana y en toda sociedad, y cuyo cumplimiento puede imponerse de forma coactiva por el poder público. Cabe mencionar que no hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada, por ello el derecho ha sido considerado simultáneamente una ciencia y un arte. En el surgimiento de esta noción interviene no solo la racionalidad humana y la voluntad de establecer un código común con el cual regirse y garantizar la paz social, sino también componentes de índole cultural, o sea, moral, religiosa, etc. Hay varias definiciones de lo que es el derecho, de varios autores. Por ejemplo, para Kant, el derecho es el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal de libertad. Por un lado, lo conocemos como un conjunto de normas y principios con los que la sociedad determina regir su vida social, para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad, y que el poder público se encarga de imponer mediante el monopolio de la violencia. Ya tenemos una idea de lo que es el derecho, pero ¿qué tiene que ver las normas de conducta y las leyes naturales? Bueno, para eso la definición es que las normas de conducta son normas de comportamiento, prescripciones para actuar de una manera determinada en unas situaciones específicas. Su objetivo son regular el comportamiento de la sociedad. Cualquier sociedad, por el hecho de serlo, tiene una serie de normas de conducta sociales, convencionales y externas al individuo, que limita de orientar el comportamiento de sus miembros, leyes, costumbres, prohibiciones. Las leyes naturales comprenden todos los criterios y principios de la conducta humana. Por eso, la ley natural comprende juicios enunciativos, cuyo fin es explicar y demostrar las relaciones que existen entre los fenómenos. Debemos mencionar que las leyes naturales comprenden todos los criterios y principios supremos de la conducta humana. Consideremos los dos aspectos, el individual y el social. De este modo, la ley natural comprende juicios enunciativos, cuyo fin es explicar y demostrar las relaciones que existen entre los fenómenos. La ley natural es válida cuando es verdadera. En consecuencia, el derecho natural es intrínsecamente justo.
el que es valioso por sí mismo y el que entiende al fondo y no a la forma. Entonces podemos decir que las leyes, en sentido estricto, son naturales debido a que expresan relaciones naturales, debido a que expresan relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de los seres. ¿Cómo se clasifica el derecho entonces? Tenemos lo que es el derecho público, que está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados como entidades soberanas en sí. El derecho público se subdivide en las siguientes ramas. Derecho administrativo, conjunto de reglas que regulan los servicios públicos, o bien es el conjunto de normas que regulan la organización y funciones del Poder Ejecutivo. Derecho constitucional, regula la estructura de la administración pública, así como el funcionamiento de los órganos políticos supremos. Establece también la situación del ciudadano frente al Estado, además señala la forma de gobierno. Derecho penal comprende el conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos, así como la sanción correspondiente. En el derecho penal están contenidas una variedad de disposiciones que se aplican a los delincuentes cuando cometen algún delito. Derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos que deben seguirse para hacer posible la aplicación del derecho. Y por último, derecho internacional público, conjunto de reglas jurídicas que fijan los derechos y los deberes en los estados entre sí. Está el derecho privado, que es lo componen todas aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos de su carácter particular. Establece, las situaciones jurídicas de los particulares y sus relaciones recíprocas, además de tutelar a las más íntimas relaciones de los individuos. El derecho privado regula las actuaciones de estos con el Estado, pero cuando no hace sentir una potestad soberana, sino que las relaciones son de igual a igual. El derecho privado se subdivide en las siguientes ramas. Derecho civil establece las relaciones privadas de las personas entre sí, regula las relaciones de la protección de los intereses particulares. Derecho mercantil, conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes en el ejercicio de sus actividades. Y por último, derecho internacional privado, conjunto de normas jurídicas que rigen a los individuos nacionales como se encuentran en otro. Es decir, cuando existen situaciones jurídicas entre personas de diversas nacionalidades, precisamente el derecho aplicable es internacional privado. El derecho social es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objetivo la regulación de las relaciones entre particulares con diferencias marcadas, procurando la equidad y la justicia social, procurando proteger a las clases económicas débiles. Se clasifican en derecho agrario, regulan todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo. Derecho del trabajo, conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones entre los obreros y patrones. Además, reglamentan las diversas formas de presentarse servicios, así como a las autoridades que deben intervenir en dichas relaciones. Derecho familiar, regula las relaciones de familias. La materia familiar ha sido considerada como un área prioritaria por las autoridades y en consecuencia requiere una atención especial que no solo recae en los objetos directos de la relación familiar, sino que por su trascendencia en la sociedad debe estar apoyada y vigilada por las propias autoridades. Algo característico del derecho es su antigüedad, de cuando surgieron las primeras formas de ley y de Estado. Debe mucho a su ser a las leyes de la antigua Roma y a los profundos cambios fisiológicos que se dieron en Occidente durante el Renacimiento, gracias a la influencia del humanismo y después de la Ilustración. También abarca normas, reglas y directrices válidas dentro de una realidad social y un marco cultural determinados. Se trata generalmente de reglas obligatorias de conducta. Tratándose de un ordenamiento normativo que busca regir el comportamiento social, las características del derecho están desarrolladas con el propósito de que no se vea vulnerado y al mismo tiempo posee estructura y proyección. Escuchemos algunas. La característica del Estado de Derecho hace referencia a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es decir, sin ella no sería posible desarrollar un ordenamiento jurídico que obligue al Estado y demás instituciones a velar por el cumplimiento por igual de sus propias normativas, las cuales deben ser de carácter público y notario.
Por mencionar un ejemplo de característica del Estado de Derecho, podemos tomar las gacetas oficiales o medios de comunicación como canales para dar a los ciudadanos tengan conocimiento de las normativas bajo las cuales todos se encuentran sujetos y asimismo para dar a conocer sus derechos y libertades. Sustentan en la bilateralidad. Requiere de la interacción de dos o más personas de manera recíproca, dado que las leyes funcionan de manera heterónoma. La sociedad se impone las normas a los individuos con los que debemos regirnos sin importar, en principio, si estamos o no de acuerdo. Dentro de la característica de la bilateralidad del derecho se aborda la interacción entre dos o más individuos que se someten de igual medida a la norma. En este sentido, un ejemplo de bilateralidad del derecho puede verse en la diferencia que existe entre la norma jurídica y la norma moral. La coercibilidad en caso de inobservancia es posible hacer valer la norma mediante la fuerza. Se entiende que se trata de una fuerza legal y legítima. Para poder obtener la ejecución de una conducta social prescrita, las normas se amparan bajo la característica de coercibilidad del derecho. Dentro de esta se ejerce una fuerza de coacción particular que distingue las normas jurídicas de los protocolos y regímenes sociales. De esta manera, el Estado puede someter bajo la coerción necesaria a todos aquellos partícipes de un conflicto, incluso si el mismo se ve involucrado, no está exento de ser sancionado por la ley. Esto como ejemplo. En este caso, la característica de heteronomía del derecho significa que las normas jurídicas son creadas por un tercero distinto al destinatario de la norma y al mismo tiempo cumplen con la particularidad de ser impuestas en cierto grado de sumisión. Para verlo dentro de un ejemplo, la característica de heteronomía del derecho se aplica en el caso de la ley que crea un impuesto determinado para todo un sector sin tener en cuenta la voluntad común, a modo de regulación legal. La característica de pretensión de inviolabilidad busca que éstas sean respetadas, incluso por parte de entes institucionales y/o el Estado. Un ejemplo de característica de la pretensión de la inviolabilidad del derecho puede verse dentro del establecimiento de sanciones, las cuales pretenden ser parte de la fuerza de coerción y limita la voluntad de los individuos e instituciones que busquen quebrantar las normas. Dentro del aparato jurídico, las normas y leyes no están distribuidas de forma azarosa o arbitraria, sino amparadas. En la característica del sistema de ordenamiento jurídico se encuentran estructuradas y coordinadas de forma sistemática, guardando en sí niveles de rango y prelación. Así todas las conforman una estructura armónica. Por ejemplo, las características del sistema de ordenamiento jurídico dentro de los sistemas democráticos está amparada por la Constitución como supremo marco referencial para todos y cada uno de los miembros del territorio, seguida de las leyes, reglamentos, tratados, convenciones, entre otras regulaciones. Frente a la resolución de cualquier conflicto, para tomar alguna decisión o interpretar cualquier norma, la característica de fuentes del derecho contempla la consulta a casos previos que de algún tipo de precedentes. Estos precedentes pueden ser tres tipos: históricos, reales y formales. Como ejemplos de fuentes de derecho de cada tipo, primero podríamos mencionar documentos o códigos heredados de culturas anteriores. En el segundo caso se trataría de fuentes que contemplan factores históricos y específicos de orden social, político, económico, etc. Y por último, las fuentes formales pueden incluir a la jurisprudencia, tratados internacionales, la legislación, entre otros. Cuando se trata de establecer el significado y alcance de las normativas dentro de un caso particular, se hace referencia a la característica de interpretación jurídica, siendo algo esencial para discernir las condiciones específicas que apelen al cumplimiento de lo estipulado en el marco legal. En este sentido, las leyes pueden ser interpretadas según su fuente formal, su intérprete, su autenticidad o incluso desde sus resultados. Un ejemplo de la característica de la interpretación jurídica es la tarea que llevan a cabo los jueces cuando determinan el sentido y abordaje de las leyes para un caso judicial concreto. Ya casi terminando, dentro de las características de la división del derecho, podemos hablar de la facultad que se tiene para abordar desde una perspectiva más específica cada situación, conflicto o entorno. En términos generales, el derecho se divide en dos ramas: derecho público y derecho privado. Sin embargo, se pueden encontrar otras subdivisiones.
Hasta ahora, las características del derecho que hemos abordado hacen referencia al orden histórico, social e institucional del mismo. Más allá de esto, la práctica y ejecución jurídica difícilmente respondería con éxito a las demandas del sector si se devolvieran únicamente por medio de sus propiedades convencionales. Es así como en un mundo cada vez más digital, el sector legal ha sido históricamente el adoptante más lento de la tecnología. Esta característica del derecho se ha transformado en los últimos años, debido a las necesidades que el mercado legal ha debido afrontar recientemente. Por ilustrar algunos ejemplos de la característica del derecho a la cual nos estamos refiriendo, podemos verla aplicada en las dinámicas modernas de las firmas de abogados. El hecho de que sea difícil imaginar a un abogado trabajando sin acceso a información disponible en Internet, habla de lo integrada que está la tecnología a sus labores de la actualidad. Afortunadamente para el derecho y sus practicantes, ser más digital no significa que deja al lado todos aquellos principios que por décadas lo han caracterizado. Más bien, se trata de agregar a las características del derecho un valor de negocio integrando a sus propiedades, la obtención y análisis de datos significativos del servicio que se presentan a los clientes, ampliando a la resolución del problema y optimizando las prácticas basadas en las experiencias. A continuación tenemos una definición de lo que son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se entienden entonces como aquellas vías que dan vida al orden normativo jurídico y doctrinariamente se han clasificado en tres tipos: formales, reales e históricas. Debemos considerar fuentes del derecho a aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular acciones y comportamientos de las personas. Por ejemplo, la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Actualmente las fuentes de derecho surgen en los órganos públicos y de determinados procedimientos. Para ello, se toman en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como por ejemplo la legislación y la doctrina. También lo son las costumbres y la jurisprudencia, que consiste en procesos de creación de las leyes, sus modos de empleo, alcances y funciones. Las fuentes formales del derecho son: legislación. A través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Se encuentran escritas en textos legislativos como por ejemplo en la Constitución de un país, los reglamentos o las ordenanzas. También se conoce como fuente directa o fuente acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contiene la ley en sí mismas y que son de carácter primario. Costumbres. Se trata de la fuente formal más antigua, es de carácter cultural y conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Por ejemplo, no poner en riesgo ni atentar en contra de la vida de otras personas. También se le conoce como fuente hecho, pues establece cuando una regla o normativa se considera costumbre social. Jurisprudencia. En la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos o presentan dificultad en la integración o interpretación de estas. Esta establece el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí mismas no crea en el derecho, pero ayuda a interpretar y explicar una ley. Doctrina. Son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la relación social de un país o comunidad para determinar el contenido de la ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos autorizados para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. En ese sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural o geografía de un país. Las fuentes históricas son todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios, de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes.
Dos ejemplos de ellos son códigos de Hammurabi de la antigua Mesopotamia, o la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Para iniciar tenemos el derecho público, que es el conjunto de normas que tienen por objetivo la constitución del Estado, sus relaciones con otros estados soberanos y la regulación de las relaciones de los poderes públicos con los súbditos. Dentro de este derecho tenemos el derecho internacional público, que regula las relaciones de Estado a Estado. El derecho constitucional, para determinar elementos constitutivos del Estado y de la estructura de órganos fundamentales, como las garantías individuales, y el derecho administrativo, que realiza y regulariza la administración pública. Seguimos con el derecho privado. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y rigen las relaciones e intereses privados de las personas. Acá tenemos el derecho internacional privado, que determina la nacionalidad de las personas en situaciones especiales. El derecho procesal, que rige la organización y la forma de hacer promociones ante el poder. Derecho civil, que determina actos de la vida humana, por ejemplo, el nacimiento, mayoría de edad, matrimonio, entre otros. También el derecho mercantil, que ésta regula los actos de comercio. Por último, tenemos el derecho social, que se define como conjunto de normas jurídicas que rigen a la vida de hombre en sociedad. Dentro de esto tenemos el derecho laboral, que actúa como jefes o trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. El derecho agrario, que tiene las normas reguladoras a la propiedad rústica y carácter agrícola. El derecho aéreo regula el espacio nacional e internacional, y el derecho a la seguridad social, que se encarga de las personas con menor capacidad económica para enfrentar ciertos riesgos. Para entender mejor las fuentes del derecho, también es importante comprender cómo éstas interactúan entre sí dentro de un marco jurídico específico, en función de su importancia y rango. La importancia y el rango de cada una será fundamental para aplicar y crear leyes y normativas, y de establecer sentencias, de ahí que existan leyes que puedan generar la prelación de otras. La jerarquía del orden jurídico en el derecho mexicano es la siguiente: la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales. Las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos y las normas jurídicas individualizadas. En la cima se halla la Constitución Nacional, que organiza el Estado y sus poderes, declara los principios en que se basa y establece los derechos en sus habitantes. Es una sola ley y superior a todas las demás constituciones y leyes. Según el artículo 133 de la Ley Fundamental de México, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se ajustarán a lo dispuesto por la Constitución, las leyes y los tratados, a pesar de las normas en contrario que puedan existir en las constituciones o las leyes de los estados. Es necesario mencionar a la retroactividad de la ley. La retroactividad es la aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley, debido al principio de seguridad jurídica que protegen la certidumbre sobre los derechos y obligaciones. Por regla general, a la ley no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a su sanción. Esto se refiere a la propiedad de algunas normas jurídicas de surtir efectos sobre los hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación, que actúan u operan sobre un tiempo ya pasado y solo procede en el que favorezca a la persona y no en el que la perjudique. Esto es que cuando una ley cambie porque se reformó o adiciona algo, no debe aplicarse a alguien que tenía el derecho previo a la ley. Si dicha ley, en lugar de beneficiarle, le perjudica. Me explico. El impuesto que a los depósitos en efectivo señala que lo deberá pagar quienes realicen depósitos de más de 15,000 pesos. Pero esa ley no afectará a quienes hayan hecho depósitos antes de que se surgiera la ley, porque violarían la garantía de seguridad jurídica que otorga la Constitución. Para que una norma tenga eficacia, debe realizarse todos los supuestos jurídicos de la misma. Generalmente llamamos hechos jurídicos a todos los modos de realización de los supuestos jurídicos. En efecto, no se puede haber una realización de un supuesto jurídico que no tenga por origen, así que sea en un pasado remoto o un hecho jurídico, es decir, a un suceso temporal o especialmente localizado.
La función de los hechos en la jurisprudencia es una función eficiente si los derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una persona a otra, si se extinguen, es decir, a consecuencia o por medio de un hecho. No hay derecho que no provenga de un hecho, y precisamente en la variedad de hechos procede a la variedad de derechos. Son sucesos temporales y espacialmente localizados que provocan un cambio en la realidad jurídica existente. Se puede tratar de la voluntad de una persona de provocar esos efectos de hechos, pero no intencionalmente, a no ser que sean hechos de la naturaleza. Ya para terminar tenemos el acto jurídico, que se define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Es necesario que haya voluntad libre para que exista un acto jurídico y que su voluntad e intención encuentren su realización de acuerdo con lo que la ley establece. Obviamente tomando en cuenta ciertos aspectos a analizar correctamente, que es la capacidad, la voluntad libre y su exteriorización. Veamos por último estos aspectos a considerar rápidamente antes de pasar a la fase final, que son estos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Debemos considerar la capacidad, que con objeto de saber si la voluntad se expresa adecuadamente es requisito indispensable saber si quien la expresa tiene capacidad para emitirla, es decir, la existencia de aptitud para ser titular del derecho y de obligaciones, capacidad de goce y ejercicio. La voluntad que hay que analizar de ambas partes para saber si es eficiente la expresión libre. Si no es así, provocaría una inexistencia y una nulidad del acto que ha manifestado, para así poder considerar otros aspectos internos y externos, tal vez la manifestación por medios sensibles que la hagan patente al otro interesado, puede ser documentos, contratos o medios electrónicos. Para terminar, presentamos nuestras conclusiones. Es muy importante el derecho en todo lo que realizamos a diario, ya que nos regula la conducta externa de todas las personas, inspirada en la justicia y certeza jurídica, que nos ayuda mucho en la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, y lo más importante es tener seguridad. El derecho está dentro de la realidad en el trado de la cultura, ya que permanece a la familia de normas, como por ejemplo no lastimar a los demás, respeto entre toda la familia o esperar tu turno para hablar. El derecho de la bilateralidad es lo que hay más hoy en día, que básicamente se expresa con la elocuencia, su carácter mentalmente social, para lo que muchos esperan es la justicia, que es inherente a toda norma jurídica, una proyección hacia la efectividad de la justicia de las relaciones humanas. Por ejemplo, algún niño que fue castigado por faltarles al respeto a los maestros y al director. Hay varios elementos al estudio de las leyes. Nos encontraremos con varios elementos que hay que destacar dentro de las normas jurídicas, ya que reconoce un conjunto de derechos a la obligatoriedad de un conjunto de deberes. También utilizamos mucho el objeto jurídico, cuando varias conductas que se deben de cumplir unos determinados sujetos a favor de otros, como por ejemplo, Diana me dijo que iba a ir al cine, a los alumnos hicieron una plática sobre el derecho y por último, la relación jurídica, que vendría siendo el vínculo que se construye entre el sujeto imponiendo obligaciones positivas y negativas. Las fuentes del derecho vienen de la mano de fuentes del derecho, se entienden tanto a las personas y grupos sociales, se detectan capacidad y potestad para crear normas jurídicas, fuentes materiales del derecho, como los medios y formas en que se manifiestan y se expresan en estas mismas normas jurídicas, fuentes formales, que son las costumbres, la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Este podcast me fue muy interesante, ya que hablamos de diferentes temas muy importantes que deberíamos saber toda la sociedad. Hoy en día hay muchas personas que tienen muchos problemas con la relación a estos temas y a veces salen dañando hasta su propia familia. Solo recuerden que si ven a una persona con este tipo de problemas, traten de apoyarlos y orientarlos para que se resuelva más fácil. Las sociedades como persona jurídica son susceptibles de derechos y obligaciones, tienen repercusiones jurídicas de importancia y por lo tanto deben ser protegidas y reguladas. Para ello se han establecido diversas normas que regulan diversos ámbitos de la misma, como el derecho societario que regula la Constitución, el derecho mercantil que regula los actos de comercio que se generan en dimensión de las funciones,
como lo son los títulos de créditos y créditos solicitados para cumplir sus fines, el derecho laboral para regular las relaciones entre patrones y trabajadores. En mi comunidad hay trabajos en los que algunos no respetan el derecho laboral, ya que los patrones le hacen daño a sus trabajadores, que hay algunos que no tienen ni seguro social y los trabajadores es más riesgoso, que puedan salir lastimados psicológicamente y físicamente. Por ejemplo, los albañiles, a los de operadores de máquinas pesadas. Tratemos de cambiar a esta sociedad que nos rodea, tenemos que convencer a la sociedad y tenemos que seguir al pie de la letra las leyes, cada una de ellas para que seamos justos en esta vida sin ningún daño a la sociedad. Con estos conocimientos no solo crecemos nosotros, sino a todo nuestro país. Solo recuerda, tenemos que informarnos con un profesional en derecho, ya que ello te ayudará a dar más información y darte solución más fácil y rápida. Aunque habrá veces que no encontrarás a un licenciado de confianza y ello te robarán, solo trataremos de buscar a mucha más información antes de solicitarlo. De parte mía, quiero aconsejarles que es muy importante que todos sepamos de estos temas porque son muy necesarios para nuestra familia y sociedad para tener un mejor futuro. Pues bien, en este episodio con los temas abordados pude reflexionar que es de mucha importancia saber nuestros derechos como persona y cómo y cuándo y dónde aplicarlos para que sean ejecutados e impedir que se violen. Para ello existen normas jurídicas para que regulen el comportamiento de las personas y así pueden vivir en sociedad determinándoles una sanción. Un ejemplo muy claro es cuando roban, matan o secuestran a algún individuo, entre muchos otros tipos de casos que menciono. Esos porque son los más comunes que se viven en la sociedad actual y en donde podemos encontrar las normas jurídicas. Para ello se mencionan las fuentes de derecho, su clasificación es la ley, la costumbre y los principios generales de derecho. Hay que recordar que las fuentes son los medios e instrumentos que tiene la sociedad para crear dicho derecho. La mayoría de los casos nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, aunque sabemos que esto no puede ser así. Para resolver este tipo de casos, la ley entra en vigor, normas, reglamentos, leyes, pactos con anterioridad por los funcionarios de gobierno de cada país, ciudad o municipio. Pero claro, ellos no crean las leyes, sino porque debemos de existir fundamentos o argumentos válidos y así estipular un buen régimen para todos. En cuanto a la costumbre, aquí puede venir algo de conflicto entre la gente en donde se aplican leyes y normas que son pactados dentro de una región o comunidad, donde no existe una autoridad pública o municipal y entre las personas ajenas a la comunidad. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que algunas leyes no siempre pueden durar toda la vida. Con el paso del tiempo, mediante la Constitución, se ha ido incrementando o modificando conforme a la sociedad, porque solo piénsalo un momento de lo que denomina inmoral. Hace unos 25 años, a día de hoy, en algo ya aceptado por nuestras generaciones, aunque las antiguas lo puedan seguir viendo como mal visto, ahora de igual forma se puede aplicar la ley para nuestro beneficio. Si en algún momento una nueva ley que entra en acción no puede perjudicar, ejemplo rápido, es de si una persona fue condenada a 20 años de prisión, ya lleva cumplidos 10 y esta nueva ley dicta que por tal delito la condena sube a 30 años, entonces esa persona puede quedarse a cumplir la antigua condena, porque a quienes le gustaría estar más tiempo sentenciado en la cárcel de lo normal. Ahora, al día de hoy, podemos clasificar el derecho público, privado y otros tipos. Dentro del derecho público se clasifican en constitucional, administrativo, procesal y penal, de los cuales sus principales objetivos es mantener el orden social, la armonía de la comunidad, la paz. Un ejemplo es el acceso al usar los servicios públicos como las calles, avenidas. Dentro del derecho privado se clasifica el civil, mercantil, bancario. Regulan las relaciones entre los particulares, es decir, entre personas naturales o personas jurídicas privadas. En otros tipos podemos clasificar derecho agrario, de trabajo, aéreo, económico, fiscal, militar, cónico
marítimo. Para concluir, los hechos y actos sabemos que son acciones realizadas por nosotros, los seres humanos, y estos en los entornos jurídicos tiene más peso dependiendo de la gravedad o el asunto del que se está tratando. Un ejemplo sería los hechos o actos de origen natural, el cual el animal de una persona del cual es dueño sabe que en algún momento puede llegar a reproducirse y en tener crías, por lo cual debe hacerse responsable de las crías. Esto es algo más evidente en una acción de la misma naturaleza. Esto es algo más que evidente que es una acción de la misma naturaleza. Esto es algo más que obvio para cualquier persona, a diferencia de un caso de fuerza mayor. Aquí ninguna persona puede saber el fenómeno o catástrofe que puede ocurrir en cualquier día, lugar, hora, lo cual desencadena un hecho lamentable para las personas que se encuentran debatiendo un punto o caso. Bueno, ya hemos hablado mucho sobre el derecho, jerarquía de leyes, su clasificación, tipos de derechos, hechos y actos jurídicos, normas y demás. En algo podemos estar de acuerdo todos de esto de las leyes o reglas. Artículos que pueden llegar a ser algo aburrido y un poco complejo de llegar a entender. Pero vale la pena tratar de entender esto para que uno sepa aplicar bien un criterio en caso de una situación donde la ley tiene que tomar protagonismo. Bien dicen que el conocimiento es poder. No podemos simplemente hablar de algo sin que tengamos un previo conocimiento o idea acerca de ella. En mi opinión, sin importar si eres un joven universitario o un adulto, conocer las leyes, nuestras normas y derechos pueden ser de gran utilidad para evitar ser engañados, que nos perjudican a nuestra persona o patrimonio. De igual manera, esto nos ayuda a entender un poco mejor a la sociedad y que al parecer el mundo sí termina moviendo con el dinero. Los temas relacionados con la política, que los precios de los productos suben o bajan, aunque no hay empleos suficientes para todo el pueblo, las malas decisiones tanto tomadas por antiguos presidentes como actuales, casos en donde la justicia no se aplicó de manera justa, constantes ataques hacia personas por X cosas en donde lo mínimo que pase es una agresión física a la persona hasta, claro, acabar con su propia vida. En lo personal, en ningún momento se me pasó por la cabeza en tan siquiera investigar el porqué de alguno de estos temas. Pudieron haber sido temas para adultos grandes, hablar de la sociedad, economía, normas jurídicas, pero ya en nuestra actualidad son temas que entre jóvenes pueden ser tratados ya desde un punto de vista crítica social, tomándole toda la seriedad del mundo. Para poner un ejemplo, nuestro maestro de Derecho Laboral nos explicó de cuánto es una sentencia de una persona por homicidio y por secuestro. Que si es algo irónico que por matar a alguien sean solo 20 años y por secuestro sean 100 años, un acto que ya fue ejecutado que de ninguna manera se puede recuperar o reparar el daño ya ejercido, su castigo sea algo sin gracia, que en unos años pueda ser libre y hacer que nada pasó. Igual nos comentó que de cómo varios casos sí son resueltos de manera inmediata, pero a favor del culpable. Aquí es donde entra el saber sobre el bien jurídico tutelado, normas jurídicas de que habla el artículo 367, que para el delito de robo sea considerado como tal es la persona que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de no cumplir por completo estas condiciones. El delito de robo no existe. Algo similar que pude escuchar hace tiempo de un maestro en la secundaria de que alguien le había robado su auto, pero en realidad lo prestó a un conocido que no se lo quería devolver por no sé qué motivo en particular, pero bueno, digamos que no conocía bien la ley como tal. El saber de qué derechos tenemos como personas se convierte en una gran ventaja para nuestras vidas. Por ejemplo, un menor de edad que es capaz de valerse por su cuenta y que solo en su casa sea víctima de abuso y explotación por su familia, se puede emancipar para empezar su propia vida. Algo con lo cual me sentí identificado fue el tema de los testamentos. Las personas, al no dejar un testamento especificando quién o quiénes serán los beneficiarios de la herencia, propiedades, inmuebles, etc., se puede transformar en un gran conflicto para la familia, que se pueda meter hasta más de 5 personas, incluyendo las personas que el difunto quedó a deber, y algo que desconocía por completo aquí en Puebla. La UAP también puede interferir por algo de esos bienes. No sé si mi abuelo dejó como tal un testamento, pero desde que ellos fallecieron, el querer quedarse con la casa ha sido un pleito que nunca acabar entre mis tíos y primos. Aún sigo pensando que la razón por la cual mi familia se mudó para Estado de México en primer lugar fue por eso,
ya que mi padre se fue a la casa de mis abuelos cuando tenía 15 años, entonces él no tenía motivos de por qué pelearse por esa casa. Algo que me hizo pensar diferente de manera todo esto del derecho es el fin de que tiene para las personas, de cómo se debe de tener un orden y estructura civilizada para el bien común de todos. Esto de cierta manera se parece a la religión, ya que la esperanza que les da a las personas les hace ir por caminos correctos, tomándolo como una guía para la buena convivencia entre condiciones y normas, a pesar de que ambos fueron hechos para dar un buen sentido justo, estable. Aquí está lo malo en lo bueno y lo bueno es que está en lo malo. Para concluir, el tener conocimiento sobre todos estos temas es importante para nuestro crecimiento, pues gracias a esto podemos crear una cultura de prevención, y me refiero a que muchas veces dejamos a un lado el poder informarnos y cuadriñar un poco más sobre los derechos, su clasificación, jerarquización y aplicación de las leyes, además de otros temas que abordamos en este primer episodio. Como mexicanos estamos muy acostumbrados a actuar cuando ya nos ha sucedido algo malo en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea familiar, laboral e incluso de la salud. Al crear una cultura de prevención significa que debemos informarnos, profundizar más sobre estos temas y estar preparados ante cualquier situación que se presente, ya sea buena o mala, y no esperar a que ocurra lo contrario y terminemos perdiendo todo, tiempo y dinero, que en su momento podíamos aprovechar para evitarlo. Por ejemplo, si nuestros padres, abuelos, tíos, aquellos que pertenecen a nuestra familia, nos han dejado un terreno, una casa, un local, departamento, tenemos que comenzar a ordenar todo lo que tenga que ver con lo legal, escrituras, nombres, firmas, entre otros, para que después podamos comenzar a hacer de esto una buena fuente de ingresos y que nuestro patrimonio siga creciendo. Esto gracias al conocimiento que vayamos adquiriendo acerca de nuestros derechos como seres humanos. Debido a esto, no pueden negar que es importante informarse, estar al tanto de lo que sucede en el país, las nuevas reformas y los fundamentos legales que nos permitirán actuar ante cualquier situación. En este punto es muy importante saber nuestras propias obligaciones y derechos y tenerlos muy presentes, porque son de suma importancia conocerlos a la perfección para que alguna otra persona no nos quiera engañar metiéndonos ideas. Entonces ya saben, siempre les traeremos información muy interesante, clara y precisa, sobre todo para que todos ustedes, así sean personas de edad, tomen en cuenta todo lo ya mencionado y no se dejen engañar por nadie. Y ahora, como se dice, no dejarme mangonear por nadie. Ya saben que aquí les explicamos todo como debe de ser y sin rodeos. Así que pues bien, sin nada más que mencionar, que tengan un excelente día, que regresaremos nuevamente con temas aún más importantes para que todos ustedes estén muy bien informados. Y me despido con un cordial saludo de parte de su servidora Victoria. Hasta la próxima.